Y cada cierto tiempo nosotros vemos impactos medioambientales que de repente nos deslumbran. En un caso porque están encima o están muy cerca. Lo que pasa en zonas de sacrificio aquí en la misma región metropolitana, o pasan algunas más lejos en el sur o en el norte. Pero el caso de Quintero Puchuncaví cada cierto tiempo vuelve a despertar algo, porque lo hemos escuchado hace mucho tiempo y que parece que no pudiera resolverse. Hubo emergencia una vez más en colegios y en todo lo que tiene que ver con la zona de Quintero Puchuncaví, y justo se presenta un libro que se llama Náusea, que escriben Esteban Contardo, egresado de literatura de la Pontificia Universidad Católica, un magíster, está cursando en periodismo ahí mismo. Así es. Y Náusea trata exactamente sobre casos de situaciones que tienen que ver con esta zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví. Gracias por estar con nosotros, Esteban. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Fíjate que quise entrevistarte después de leer el libro, porque es bien interesante la cantidad de voces que hablan en un libro que es relativamente breve. Así y que está ordenado casi de alguna manera, por casi como cuadros cinematográficos o escenas especiales, con un continuo, por cierto, que es esta situación que parece no ser factible de comunicar al país de una manera que termine con promesas de resolución y se haga algo al respecto. Sí, así es. ¿Por qué te metiste en este caso? Bueno, me metí principalmente, como bien tú dices, esto parte en 2018, cuando yo era presidente del Centro de Estudiantes, y también parte de una revista que fundamos con unos compañeros, que hoy día ya está muerta, pero en ese tiempo, en 2018, se estaban produciendo las intoxicaciones de agosto a diciembre de ese año, un poco de enero del 2019, y bueno, tomé la decisión de partir para conocer un poco qué estaba pasando en carne propia en Quintero y Puchuncaví específicamente. Entonces partí el 14 y 15 de octubre, y 2 semanas después también de que encontraran el cuerpo de Alejandro Castro en Valparaíso, muerto, activista medioambiental de Quintero. Y bueno, aparte de llamar mucho la atención ese caso, fui con la intención de tratar de recuperar testimonios, visitar el lugar y darme cuenta efectivamente de la situación, que fue un preludio también en cuanto a manifestaciones de lo que iba a suceder en el país entero el 2019, ¿no? Con relación a la revuelta social, porque las manifestaciones en su minuto en Quintero, por ejemplo, le cambiaron el nombre a su Plaza de los Deportistas por Plaza Dignidad. Hubo harta represión con perdigones, que suelen verse mucho en el caso de la Araucanía, etc. Entonces fui y bueno, eso quedó en nada, pero siempre guardé en la memoria los testimonios que ahí recogí. Y después, en 2020, cuando ya decidí hacer un libro con respecto a estos recuerdos, investigué, me documenté con respecto a lo que ha sucedido en los últimos 50 años en Quintero Puchuncaví, y me di cuenta de que la gran parte de los eventos de intoxicación o los terminamos por olvidar o los desconocemos de plano, y efectivamente creo yo que existe una naturalización, una normalización de las zonas de sacrificio en Chile por parte del Estado, de los empresarios y de la ciudadanía también, porque al fin y al cabo las riquezas que uno puede obtener de la bahía, de este complejo industrial, al final benefician a todo el país, o eso se ha querido tratar de decir, pero detrás hay testimonios desgarradores, hay personas falleciendo de cáncer, problemas respiratorios, niños que nacen con problemas de aprendizaje serios. Entonces, todo esto en forma, llamémoslo así, en números que desafían que sea suerte, digamos, azar. Claro, no es azar.
La región de Valparaíso, según el propio Ministerio de Salud, el 2018, es la región con mayor muerte por cáncer por cada 100.000 habitantes. Y claro, no hay una especificación con respecto a Quintero Puchuncaví, pero es muy sospechoso que la región de Valparaíso, también la Antofagasta por supuesto, sea una de las regiones con mayor cantidad de cáncer por cada 100.000 habitantes. Y claro, esto no es al azar. Este año se publicó en la Universidad del Paraíso un estudio de la doctora Madrid que señala que el gen que a nosotros nos protege del cáncer a los humanos, en varios habitantes de Quintero Puchuncaví, ese gen tiene fallas. ¿Qué quiere decir? Que están desprotegidos del cáncer en muchos casos. Entonces aquí no estamos hablando de casos aislados, no estamos hablando de situaciones que sucedan solamente en intoxicaciones, estamos hablando de enfermedades generacionales. No es que uno, claro, tenga un problema asmático o tos, etc. Son problemas que afectan a generaciones de familias y que hoy día, claro, efectivamente se están repitiendo, y si no se toman las medidas necesarias, sí, sobre todo a corto plazo. Ahora, ahí hay un punto bien interesante sobre el tema del azar, por ejemplo. Puchuncaví y Quintero son relativamente, yo te diría, pequeños en términos de población, pero tienen esas dos nomás una altísima estadística en términos de enfermedades por diversos tipos de cáncer que, comparados con otras ciudades, se te alejan de la línea gráfica tradicional o estándar. La otra cosa que yo vi en el libro y que me imagino la vida en esas condiciones para todas las zonas de sacrificio o que tengan amenaza inminente, es que estamos con esta situación que se produce, con esta mirada un poco, si tú quieres, de todas las autoridades que han pasado por ahí, de distintos gobiernos, que siempre dicen que van a hacer algo, pero que finalmente, como tú pones ahí en una estrofa de una canción, no se termina haciendo nada. Pero el drama mayor, a mi modo de ver, es que hay un grupo de gente que, para todos los efectos prácticos, está rehén del lugar. No puede conseguir nada en otro lado, tiene que seguir estando ahí porque ahí está su familia, está su vida, está su trabajo, están las conexiones. Y sin embargo, advierten cuando vienen estas olas que de pronto se van a desmayar o van a tener que entrar al hospital. Claro, es muy impactante esa situación porque, como bien dices, hay un sentido de pertenencia con el territorio, porque también hay familias o personas que nacieron justo cuando se instalaron las empresas, en 1950, 1960, las primeras. Entonces, claro, ahí están sus hijos, están sus nietos, quizás bisnietos. Y bueno, pasa mucho que, por ejemplo, las adolescentes jóvenes van a estudiar a Valparaíso, Viña del Mar, y tienden a volver porque ahí están sus seres queridos y es muy difícil ese desarraigo, pero claro, también sucede, por ejemplo, en la escuela, lo que sucedió en la Escuela Agrea del 2011, una escuela que cerraron producto de 2 intoxicaciones de ese año, profesores efectivamente que se desmayaron, alumnos vomitando, no sintiendo sus extremidades. Esa escuela se cerró, la cerraron, la reubicaron 2 kilómetros hacia el este. Esa escuela fue construida en 1900, que quiere decir 50 años antes de la empresa, y está a poco más de 600 metros de una termoeléctrica. Y esa escuela está abandonada, deteriorada, se produjeron 2 incendios en los últimos años. Pero más allá de eso, que es algo muy físico,
también hay algo muy representativo de ese espacio, porque al final hubo un deterioro del tejido social propio de la población de la Greda, de Ventanas también que está al lado. La gente me comentaba que la gente empezaba, por ejemplo, a carretear en la escuela, se perdió la comunidad del territorio. Antes, cuando habían esas típicas reuniones de vecinos o actividades en el colegio, todo eso se fue perdiendo, y mencionaron mucho, cuando yo tuve la oportunidad de entrevistarlos, que llegó la droga, mucha gente drogadicta en ese sector. Bueno, ahí hay comentarios súper elocuentes y desgarradores a la vez con respecto a cómo ese deterioro de la escuela también representa el deterioro del tejido social propio de la comunidad. Y sí, a pesar de todo eso, la gente sigue viviendo ahí porque finalmente es su ciudad, su comuna, están sus familiares, sus amigos, y es muy difícil, yo creo que para cualquier persona, salir de ahí teniendo toda la historia que tienen esas familias en Quintero o Puchuncaví. Ahora, Esteban, es súper difícil arreglar el motor del auto mientras el auto está andando. De hecho, tú tienes que pararlo, quitarle la llave, dejar el auto, se enfría y bueno, y ahí se mete el mecánico a repararlo. En el caso de las zonas de sacrificio, y particularmente esta, que tiene empresas ahí de distintas lógicas, tiene a empresas del Estado, tiene empresas privadas, tiene empresas que reciben barcos directos del extranjero, tiene otras empresas que son de acumulación, como bodegas, que sacan cosas. Hay un montón de situaciones ahí. Para hacer algo al respecto, y si es que han habido ideas en ese sentido, ¿cómo hacerlo? Yo me imagino, debe pensar la autoridad, sin perder todo el ingreso que te genera esa comarca, porque esa comarca, de hecho, te genera mucha plata. Sí. Entonces, tú tienes que parar el auto, como yo digo. Sí. ¿Ya? Pero resulta que pararlo te significa, a sabienda, un bajón probablemente en el producto del año y una situación que no sabes. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema a juicio de las personas que viven ahí, que tú conversaste con ellos? Sí, bueno, el auto también se puede someter a revisión técnica, y si no cumple todas las especificaciones, se para, se revisa, se arregla y pasa de nuevo a revisión técnica. Y claro, y si es un auto muy viejo, de repente tenemos, por ejemplo, aquí en Santiago, restricciones vehiculares, y el auto no puede echarse a andar en diferentes días de contaminación aquí en la región metropolitana. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente muchas de las personas de Quintero Puchuncaví, incluso dirigentes, quieren primero normativas, estándares internacionales, que también se ha conversado mucho durante estas últimas semanas con respecto a las normativas que son muy laxas acá en Chile. Estamos hablando en comparación con lo que dice la OMS, a un 20 o un 30% más de lo que podría estimarse, incluso porcentajes más altos, con respecto a elementos contaminantes, material particulado. Y claro, desde ese punto de vista se podrían generar medidas concretas, rápidas, de fiscalización para decir: bajemos el nivel de contaminación y lleguemos a la línea que nos dice la OMS, estándares internacionales, en primer lugar, porque obviamente se pueden hacer otras revisiones, como por ejemplo ver cuáles han sido las pérdidas que ha tenido, por ejemplo, Codelco Ventanas en los últimos 10 años, que hay registros que muestran mucha pérdida por sobre la utilidad que genera, por ejemplo, Codelco Ventanas, que es una de las señaladas quizás responsable de las últimas contaminaciones. Entonces, claro, ahí tenemos dos factores que podrían incidir en la calidad de vida de las personas. Ver, por ejemplo, también cuál es la cantidad de trabajadores que habitan efectivamente Quintero Puchuncaví, porque muchas veces se dice que son las mismas personas
los mismos habitantes de esos sectores que trabajan en las empresas, pero muchas dirigentes me han dicho que no es así, que gran parte viene de afuera a trabajar. Entonces, ese ingreso económico para los poblados, no estoy diciendo para el país, vendría a ser casi un mito, porque en primer lugar, las empresas que hicieron inhabilitaron el mar para pescar. Aún se pesca, pero los pescados están contaminados, los moluscos contaminados. Y esos moluscos no solamente se quedan ahí, van a Valparaíso, van a Viña del Mar, incluso llegan a Santiago, los comemos nosotros. La agricultura afectada ya no se está sembrando como se sembraba antes, porque ya no están saliendo los vegetales, las frutas, etc. Animales están muriendo producto de la contaminación. Entonces, al final, ¿qué es lo que queda de esa economía para esos sectores más allá del país? Eso por un lado, y bueno, de las 15 termoeléctricas, de las 15 empresas que están en el complejo industrial, varias son termoeléctricas. Esas termoeléctricas, de aquí en adelante, según los proyectos que se han planteado, van a ir cerrando. Entonces, yo creo que hay medidas que se pueden utilizar, no soy experto en el caso, pero según lo que me comentaron en los pobladores, sí hay medidas que se pueden hacer con respecto a las normas, a ver si efectivamente generan utilidad en la empresa en vez de pérdida, y ver si esas riquezas se generan para también bajar el coste de vida de los pobladores, o tomar medidas. Yo creo que se pueden tomar medidas. Una de las cosas que está muy gráfico en el libro es que este tipo de cosas que pasan constantemente ahí tienen una forma de ser abordadas cuando te pasa a ti, y otra cosa es ser abordadas cuando pasa un poco más allá. Ahí la gente se junta, hace meetings, protesta en el pasado y todo lo demás, pero tarde o temprano tiene que haber una resolución respecto de la autoridad sobre a ver qué hacer. Y siempre llega el mensaje, porque por eso que tú repites esa poesía o esa canción de una niñita que dice: siempre se habla, pero finalmente nunca pasa nada. Así es. Se dicen cosas, etcétera, acá y allá. Y ¿cuál es la viabilidad, crees tú, ahora que incluso el nuevo gobierno ha dicho que va a mirar las zonas de sacrificio en términos especiales, pero también lo han dicho otros anteriormente? Sí. ¿Qué habría que ver si que tú fueras habitante de esa zona para darte cuenta que esta vez va en serio? Yo creo que es importante hacer una gran consulta ciudadana convocante para ver efectivamente qué es lo que quieren los pobladores de ahí, porque son los primeros afectados. También conversar con los trabajadores. Han paralizado, por ejemplo, en Codelco Ventanas porque no quieren el posible cierre de la fundición y refinería. Creo que necesitan conversaciones, pero como bien dice, esas conversaciones han estado a lo largo de los años innumerables veces. Antes de las intoxicaciones masivas del 2018, por ejemplo, hubo reuniones, esto pasó en agosto, hubo reuniones en junio, julio, mayo, en la comisión de diputados con dirigentes de la zona, y esto ocurrió en agosto hasta enero del 2019. Sale el fallo de la Corte Suprema que nos dice: ordena al gobierno a tomar todas las medidas para que esto no se repita. Y bueno, estamos viendo esta semana que se han repetido los varamientos de carbón en la Valla Quintero. No son noticias porque es algo totalmente normal. Pasa sucesivamente, pequeños derrames de petróleo que al final terminan sacando los mismos pescadores. Entonces, yo creo que los habitantes, por lo que pude recoger en el libro, quieren efectivamente medidas concretas, pero también medidas de reparación, porque como señalé anteriormente, esto es un problema que viene de generaciones atrás. Hoy estamos hablando de personas que ya están fallecidas, familiares,
Entonces, ¿qué queda para ellos y sus familias? Ese dolor, cómo poder subsanar de una forma lo que han vivido durante toda su vida, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de volver a la zona. Quería conversar con dos personas a quienes entrevisté, aparte del resto, y no pude porque ambas fallecieron. Claudia Tapia tenía cáncer cuando la entrevisté, una de las profesoras afectadas por la intoxicación en la Escuela Agraria del 2011. Falleció, era previsible quizás, pero también me enteré de la noticia que Mónica Arroyo, una de las hijas de Gabriel Arroyo, exfuncionario de NAMI, cuyo cuerpo exhumaron para una investigación de aquellos exfuncionarios de los denominados hombres verdes, y en cuyos restos encontraron pigmentación verde. Quise verla nuevamente. Cuando la entrevisté no tenía cáncer, y a fines del 2020 le encontraron un cáncer sumamente dañino y falleció 6 meses después. Entonces, aquí, aparte de tomar medidas, creo yo, y por lo que pude recoger de los testimonios, también se necesitan muchas medidas de reparación, porque no se saca nada también con claro, de ahora en adelante esto va a cambiar. Pero ¿qué pasó para atrás? Los 50 años, desde que está, 60 años que está en la industria. Creo que ahí hay un gran problema que también se tiene que mirar, y creo que personalmente se ha visto alguna luz de esperanza con las medidas que se quieren tomar en las reuniones que ha hecho el gobernador, la ministra, junto con el alcalde. El presidente, cuando fue precandidato, se juntó con las dirigencias de Quintero Puchuncaví, firmó una carta de compromiso. Entonces, sí, yo creo que por ahí... Y hay una cosa bien interesante también que pasó ahí, que las empresas, incluso las empresas privadas, estuvieron dispuestas a conversar sobre que en una cosa que no se había dado antes, porque o se negaba o se resistía, y estuvieron bastante llanas de que si es que existen esas dos voluntades, digamos, la de la autoridad y la de las empresas, probablemente podría haber algún tipo de solución, por lo menos histórica, para lo que pasa en Quintero Puchuncaví, y por cierto, mirando a futuro para que no se repita y tomando en cuenta que eso mismo vale para todas las demás zonas de sacrificio, ¿no? Sí, así es. Hace una semana, en una presentación que hice en Valparaíso, me reuní con Cata Alonso, una dirigente de la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, que estuvo, por ejemplo, en ese desayuno que se hizo en el cambio de mando, en Cerro Castillo. Ella estuvo ahí con ahora el presidente, y efectivamente hay una idea de que se pueden generar cambios efectivos, pero también es muy importante no olvidar, y por eso yo creo que el objetivo del libro, no olvidar lo que ha pasado, sí, en los últimos años, porque claro, efectivamente los contaminantes de la tierra van a estar 100, 200 años en el agua, en el mar. Entonces es muy importante no olvidar hacia atrás, porque gente falleció para la riqueza del país. Bueno, yo te quiero agradecer por haber venido a contarnos un poco sobre esta situación. El libro ya está disponible, es cortito, se lee rápido, está lleno de información con nombres y apellidos. No hay personas que hayan resistido aparecer, por lo tanto es un testimonio muy bueno. Muchas gracias, claro, Esteban, por haber estado acá. Muchas gracias, Fernando.